¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Felices fiestas a todos. Hoy volvemos con la sección Informático Reacciona. Y si vuelvo con esta sección es por un motivo de peso. Y es que el vídeo al que vamos a reaccionar hoy es un tanto distinto, hay cosas nuevas y además me parece interesante porque se trata de un chico, que os digo ya que no habla en español, pero he activado subtítulos para que lo entendamos todos, que se supone que se ha visto 121 guías de optimización. No creo ni de coña que se haya visto tantas, pero bueno, vamos a creérnoslo. Y nos va a explicar qué es lo que opina sobre todas estas optimizaciones que nos lo muestra en este vídeo de unos 20 minutos. Así que no os hago esperar mucho más, pero antes de empezar con el vídeo vamos a dar paso al sponsor de hoy. Espera, ¿estáis ahí? Bien, os tengo que hablar de algo muy importante, un programa que uso mucho en las optimizaciones, del cual ya hice un vídeo tutorial completo en el canal y que también recomiendo mucho, sobre todo de cara a la optimización del procesador, entre otras cosas. Uno de los mejores programas que debéis tener siempre en vuestro PC para optimizar de cara a gestionar la prioridad y la afinidad de la CPU, entre otros ajustes, y que es nada más y nada menos que Process Lasso de Bitsum. El programa Process Lasso es algo del que casi me he cansado de repetir y de aconsejar a quienes me sigan y que necesiten una buena optimización en su CPU. Tiene una interfaz muy completa y múltiples ajustes que nos van a beneficiar muchísimo de cara a la buena gestión de recursos del PC. Aquí tenemos los procesos, luego aquí la clase de prioridad, si es normal, si es alta, si es moderada, si es baja, luego aquí la afinidad, si está usando todos los hilos o no del procesador. Y fíjate lo que puedo hacer, por ejemplo, con el Premiere Pro. Le hago clic derecho y aquí tengo demasiadas opciones. Para empezar, cambiar la prioridad de CPU tanto en la sesión actual solamente como para siempre. Aunque se reinicie el PC, se volverá a aplicar esta regla. Después tenemos justo abajo afinidad, que podemos hacer justo lo mismo, activar el hyperthreading y que utilice todos los hilos o que utilice solo algunos, incluso lo que nosotros queramos, indicándole manualmente. Incluso la prioridad de entrada y salida, lo que reduciría el input lag, además de prioridad de memoria RAM, e incluso gestionar que cada proceso individualmente consuma un plan de energía distinto. Y esto lo tenemos aquí mismo. Hacemos clic derecho y bajamos hasta perfil de energía. De verdad os digo que llevo no sé cuántos años ya usando este programa y es un must. Aunque he de deciros que la versión gratis está algo limitada, no está mal, no está nada mal, pero hay ciertas funciones como por ejemplo la prioridad de memoria, de entrada y salida y algunas más también muy interesantes e importantes que no puedes utilizar en la versión de pago, pero que aquí te traigo un código del 40% de descuento que me han dado para vosotros. 40% de descuento, no es coña. Utiliza este código que tienes aquí y te dejo el enlace de compra aquí abajo en la descripción porque este programa lo merece y mucho. Disfrútalo y optimiza bien tu PC utilizando mis vídeos para eso y ahora ya te dejo seguir con el vídeo de hoy. Bien, ahora sí que sí, empecemos. Tenemos 20 minutos de vídeo y por suerte nos ha ido marcando en la línea de tiempo cada apartado, cada punto que he visto en el vídeo, con pruebas y demás, tomando como ejemplo el videojuego Counter-Strike 2 sobre el cual ha aplicado estas optimizaciones y según él ha visto, estas funcionan y estas no. Vamos a verlas. Have you ever wondered if the FPS boost guides that you followed actually works or is just a myth, but you are too lazy to test it out yourself? Well, I have gone through and tested way too much of these FPS optimization tricks and compiled every single one of my findings such as game mode on or off, best power plan, even the infamous registry editor that people keep changing and breaking their system will be shown in this video. The test format that I use is quite unprofessional because I want to make it extremely simple for you guys to try it out as well. So no Riva tuner with 1% lows and such things like that. I went to practice mode with all of these options on and looked at this wall in T-Spawn Mirage. Using CL_show FPS4, I can see my FPS counter. It fluctuates a lot and quite hard to see, but again, it's very simple to set up and you can see the general FPS that you are getting, so it's good enough. At the start, I had about 180 FPS and after a few days of testing, I managed to get 300 FPS. There will be 3 levels to this and for each trick, I will let you know which works and which does not for me. First level is easy. Vale, prácticamente, por si aún no os habéis enterado, lo que acabo de explicar es que ha probado muchos tipos de técnicas de optimización en el videojuego, que no ha usado programas de monitorización, sino más bien los propios ajustes del juego con un comando que se puede activar, y luego por otra parte nos va a dividir en 3 fases estas técnicas de optimización que él ha aplicado y ha probado para ver cuáles han servido y cuáles no en diferentes grados de dificultad, fácil, medio y difícil. ¿Seguimos? Level, the tricks shown can be easily tested and if you don't like it, you can simply revert it back. Medium level, similar to the easy level, but it's just slightly complicated. Finally, the third level is the advanced section where it is complicated to try and could potentially be dangerous, as in your PC might not work properly if done incorrectly. Also, you can do a restore point, but occasionally it doesn't work for me, so I don't really trust it. Starting with the easy
Eso de que no funcione es raro, o sea, eso suele funcionar. Si tiene algún problema después de restaurar el sistema, ya es algún problema del propio sistema o del disco duro, por ejemplo. Pero sí, lo que ha comentado es muy importante. Antes de aplicar vosotros nada, ninguna optimización de nadie, aunque sea mía, de lo más fiable y aunque lo explique lo mejor posible, haced siempre un punto de restauración y también además aparte una copia de seguridad. No es lo mismo, si quieres entender la diferencia y cómo se hace cada una de estas cosas, te dejo el vídeo ahí arriba que lo hice hace un tiempo. Y sigamos con el vídeo, que es un poco larguito. Closing all of the unnecessary apps by just simply clicking on the X button on the top right, and also in the context menu down here, just right click the app and close it. This definitely works. You can also create... Esto siempre funciona, esto ya de hecho lo he comentado demasiadas veces y me parece algo demasiado básico, pero que igual aún hay gente a día de hoy que no lo acaba de entender. O sea, cuando tú te pones a jugar sobre todo a un juego, que es el aspecto en el cual estamos basándonos esta optimización, el conseguir más rendimiento, más FPS en los videojuegos, es a la hora de abrir cualquier juego, sea el que sea, por pesado o liviano que sea, cierra todos los programas, tanto en primer como en segundo plano, que puedas y que no te sirvan en ese momento. Si por ejemplo estás usando Discord o algún software de periféricos o lo que sea, eso no lo cierres. Pero todo lo demás que esté ahí simplemente abierto por estar, ciérralo. Y esos recursos del procesador que te ahorras que luego repercutirán de forma positiva en el juego. Sigamos. Create a batch file to close every unimportant app right before playing a game, and creating another batch file to open it back up once you're done playing. You can search it up online how to do it. It takes like 5 minutes to set it up. Hay dos archivos que ha creado él, imagino, o se lo ha copiado a alguien, que directamente, de forma automática, con ejecutarlo, puede cerrar o abrir diferentes procesos. Esto lo veo una tontería enorme porque no todos tienen el mismo software, así que vosotros manualmente ya poco a poco veis qué programas tenéis abiertos, los cerráis y demás, y ya está. Disable startup apps. Go to Task Manager by online how to do it. It takes like 5 minutes to set it up. Disable startup apps. Go to Task Manager. Search it up online how to do it. It takes like 5 minutes to set it up. Disable startup apps. Go to Task Manager by searching it and disable the ones that you are not using. But the ones that you want to keep enabled... A ver, esto no es tanto para los FPS directamente, pero sí indirectamente lo que hace esto es acelerar el inicio del sistema, pero además evitar que estos programas ya estén abiertos cuando enciendas el PC, cuando entres a Windows. Por lo tanto, al no tener estos programas abiertos, más recursos que ahorras de la CPU y demás componentes que luego repercuten en mejor rendimiento en el juego. Así que, de forma indirecta sí, pero no de forma directa. Make sure to quit those apps before playing. Uninstalling unnecessary apps. Bien, muy bien. Quitar todo el bloatware y demás, está muy bien. On CS2 and also tested it after I installed everything such as Discord, OBS, things like that. There is no difference for me. Maybe because I'm using SSD. If you are using HDD or if you have only a few GB left in your storage drive, then it might help. Animated wallpapers such as Wallpaper Engine reduces FPS as well. If you have a second monitor, Vale, ahora está yendo muy rápido, simplemente explicando cosas y ya está. Todo lo que ha dicho ahí está muy bien. De hecho, yo ya lo he recomendado en este canal, el hecho de desinstalar todas las aplicaciones bloatware del sistema y lo que no es bloatware también, es decir, programas que no estemos usando, por ejemplo, que estén ahí instalados simplemente, que quizá no estén ejecutándose o quizá no, pero ya ocupan ahí un espacio en el disco duro y si lo tenemos un poco apurado ahí ya casi en rojo, pues es perjudicial. Pues por esa parte ya lo limpiamos y tanto ahorramos recursos del PC en general como espacio en particular en el disco duro. Luego también hemos visto deshabilitar un wallpaper animado, es decir, un fondo de pantalla animado. Y esto también es bueno porque ahorra recursos, aunque tampoco es una técnica muy pesada, no es algo que yo vaya a aconsejar de primeras para que lo hagas tú directamente en tu PC para más FPS, pero sí que ayuda un poquito porque para reproducir ese fondo en movimiento se utilizan recursos, tanto del procesador como de la RAM, etc. Y por lo tanto, quitando eso y poniendo un fondo estático, no hace falta negro, pero que sea estático, simple. Ahorramos esos pequeños recursos que luego repercutirán positivamente en el juego también. Y ahora estamos viendo el tema de un segundo monitor. Having an empty second monitor screen increases FPS depending que esté vacío, que esté limpio de iconos. Just simply minimizing my OBS without closing it increases by 10 FPS. For some 10 FPS. Lo que os digo siempre, depende. Lo mejor de cara a jugar los videojuegos es jugar en pantalla completa. Y esto repercute tanto para FPS como para input lag. Si juegas en pantalla completa, da igual lo que tengas luego en cuanto a iconos en la segunda pantalla, en cuanto a aplicaciones abiertas y demás, porque ya el sistema se centra en esta aplicación que ya está en pantalla completa, que está pidiendo de forma primordial, como primer proceso súper importante del sistema, los recursos de los componentes. Por lo que esta técnica me parece un poco absurda. Sí que es verdad que en general es mejor tener el escritorio pues libre de iconos, tanto para el inicio de Windows como para el uso de este, pero
no es algo súper importante. También os recuerdo, este chico no es tweaker, o sea, solamente nos está mostrando lo que él ha visto de otros tweakers que ha visto, en este caso de habla inglesa, que serán varios, serán muchos seguramente, para que veáis qué es lo que todo el mundo suele repetir, todo el mundo suele aconsejar y demás de cara a la optimización del PC, que hay muchas cosas que seguramente estén mal. Pero bueno, sigamos. For some reason, minimizing on the first screen doesn't increase it. Next is Windows settings. Go to the gaming tab, turn off Xbox Game Bar. Muy bien. No difference for me, but might as well. As for game mode, you don't even need to reach. A ver, esto también es un poco controversial, digamos, y también lo comenté, de hecho, hace tiempo. Estas funciones, sobre todo en el caso de Xbox, el Game Bar, el Game Mode y todo esto, son funciones que no es que siempre afecten de una forma. De hecho, ya expliqué que el modo de juego, el Game Mode, tampoco es que sea malo del todo. Sí que es perjudicial en general, pero hay casos en los que puede llegar a beneficiar en caso de que tú manualmente no hayas aplicado una optimización manual. Si es el caso de que no sabes optimizar bien tu PC, que en ese caso te recomiendo mi guía de optimización, link en la descripción, te recomendaría llegar a probar esta función a ver qué tal te repercute en los juegos. Si es positivo, en ese caso déjalo activado, o es negativo y en este caso lo desactivas. Y te digo desde ya que si ya has optimizado manualmente tú el sistema, esta función la desactives, porque va a modificar lo que tú ya has puesto de la mejor forma a su antojo. Y además que al final son funciones del sistema, y si ya has optimizado tu sistema, tanto la Game Bar como el Game Mode y demás funciones de este estilo relacionadas, lo puedes quitar sin problema y ya está. Sigamos. Restart CS2 to test it. Just turn game mode on and note down the FPS. Minimize the game. Turn off game mode and see if it increases or decreases for you. As for me, it increases my FPS by around 10. Kinda ironic that game mode turn on lowers your FPS. Another one is graphics settings. You can add the CS2 app inside and change it to high performance. It did not make any difference for Eso me. es bueno. Another interesting one is Aunque aseguraos, meteos aquí y aseguraos de que la función está activada también. hardware accelerated GPU Ahí está. scheduling. Turn Esa this off. función. Make sure Muy to bien. restart your PC after that. This increases my FPS by 20. The next Windows settings is privacy settings. Turning all the privacy settings off doesn't really do anything for me, but it doesn't hurt to try. Go to privacy and settings and turn off all of this right here. General, speech, diagnostic and feedback. Ya ha dicho él que concretamente en su caso no le hizo nada. Y es que es así, o sea, este apartado no lo toquéis salvo este de diagnóstico y feedback, que aquí en este apartado, en este aspecto, es donde se toca tema de telemetría de Windows. Aquí es donde podéis desactivarlo, aunque no del todo, hay más formas de hacerlo. De hecho, tengo un vídeo enterito exclusivo dedicado a la telemetría que te dejo ahí arriba, pero al final es el único apartado de privacidad y seguridad que tocaría de cara a optimizar, nada más. O sea, las demás funciones de ubicación, cámara y demás, no lo toquéis para nada, porque al final solamente son servicios, no funciones que están ahí ejecutándose constantemente. Vamos a seguir. 10 optional diagnostic data. Improve inking and typing, tailored experiences, Esto está view bien. diagnostic data, feedback frequency, Pero ya el resto activity ni lo toquéis. history, search permissions, and search history. Aún queda un on poco más, and voy a app avanzarlo. diagnostics. Esto no lo NVIDIA toquéis. setting. Right click on your desktop, Vale, click on show panel de more control de NVIDIA, options, esto and siempre then está muy NVIDIA bien. control panel. Depende cómo Go lo to configuras manage también, streaming pero está settings. bien. Main ones would first be the low latency mode. If you have the NVIDIA Reflex Enable or Enable Plus Boost, this setting won't really do anything because Reflex will override these settings anyways. So best ¿Cómo? setting won't really Realmente do no anything funcionará, because no Reflex hagas will nada porque el override reflejo these no lo hará. settings anyways. Sí que funciona, sí que funciona. Ya he dicho al principio que el hecho de monitorizar el juego con los propios ajustes que tiene no es del todo fiable. Antes, teniendo NVIDIA, utilizaría la NVIDIA App o, en su defecto, si no lo quieres por lo que sea, pues el MSI Afterburner o cualquier otro programa también. Para ese objetivo, utilízalos mejor porque son más fiables y ahí verás que sí, que mejora. De hecho, lo he demostrado yo ya en mi canal. Best to leave it turned off to prevent any Eso interference. habilitadlo. Max frame El rate off límite to no ensure hace you falta. are running at the highest FPS possible. Power management mode set to prefer maximum performance. Preferred refresh rate set to highest available. Shader Muy cache bien. size. This won't really increase your FPS but will help if you are experiencing micro stuttering. You can put this to 10 GB. Texture filtering quality, you can set it to high performance, but I heard that it makes your game look worse, but I don't really notice it. No es una finally, optimización threaded completa como optimization tal, on. All of como these yo la settings haría, increases my pero no está FPS mal. by a whole 40 FPS, so you can copy all of my other settings like so. Now go to configure surround physics. Changing it to either one doesn't make any difference to me, but best to put it on your graphics card. As for Lo que yo me pregunto es, ¿por qué hay técnicas que a él no le ha funcionado, que habla desde la experiencia que a él le ha funcionado o no? Y si hay algo que no le ha funcionado, que no le ha resultado,
¿por qué lo sigue recomendando? Ojo, que a lo que acaba de decir no es malo, es decir, el último apartado del panel de Nvidia que he visto es muy bueno, es decir, es un punto positivo que se debe configurar para mejor rendimiento. Pero si habla desde su experiencia, si a esto no ha hecho nada, ¿por qué lo comenta? Puede que en general haya visto que sí que es algo bueno, pero no sé, es un poco contradictorio. Habla desde su experiencia cosas que le han servido o no, pero esto en concreto no le ha hecho nada y aún así lo recomienda. Es un poco raro, pero bueno, Stretch sigamos. resolution players, go to adjust desktop size and position and change perform scaling on from GPU to display if it is possible. Apparently it helps lessen input lag. As for the Aparentemente, CS2 setting, a ver, este ajuste que hemos visto aquí, esto no ayuda a alargar la vida útil de nada. Solamente indica la forma de trabajar sobre la pantalla, el rescalado que hace la tarjeta gráfica, no alarga la vida útil de nada. O sea, esto no, es un mito. As for the CS2 settings, thank you to Vu CSGO for this amazing guide. I will just be summarizing. Espérate, aquí ya nos dice alguien de quien ha seguido al menos una parte de la guía, no sé si toda, pero sí una parte, supongo que directamente sobre los ajustes gráficos de CSGO 2, que aquí tenemos ajustes del juego. A ver, de hecho este canal no lo conozco, pero bueno, se supone que ahora va a mostrar la optimización que ha aplicado en el juego, así que vamos a ver qué tal lo ha hecho. Amazing guide. I will just be summarizing the FPS part of it. Boost player contrast, you can disable it because there is only a very slight difference, like a little bit of darkness at the side of the player model, which I'm not even sure if that actually helps in visibility or not. This will increase about 5 FPS. VSync, of course, leave it off. This just creates unnecessary input lag. Multi-sampling anti-aliasing mode, leave it to none if using native resolution and to CMAA2 if using downscaled resolution. Global shadow quality increases by 30 FPS if set to low. However, having it to low will make you unable to see shadows at all, which in CS2 you are going to be in a very big disadvantage. I will show you how to set it to low while being able to still see the shadows in the medium level. Model texture detail, set this to medium. It gives 2 to 3 FPS boost and better visuals. Texture filtering mode. According to Vu, 16x anisotrophic actually... A ver, lo último que ha comentado lo hubiese dejado en low por rendimiento. Entiendo que en este caso, siendo competitivo, es importante tener un mínimo de calidad visual, pero por lo general, cuanto más bajo, mejor, más FPS. Texture filtering mode. According to Vu, 16x anisotrophic actually increases FPS as compared to lower settings, which is bilinear. I have tested it and I can't really notice a difference, so best is to put it to the highest settings for better visibility. A ver, esto no aumenta FPS cuanto mejor lo pongas. El filtrado anisotrópico es una calidad de imagen que cuanto más lo mejores, peor rendimiento consigues. Así que aquí no sé cómo lo ha medido, de hecho aquí tenemos las medidas, pero no es así para nada. También depende del escenario y demás, pero esto cuanto peor, cuanto menos trabajo pida la gráfica, cuanto menos calidad le pida para suavizar los bordes y demás, mejor rendimiento. Ya os digo yo que aquí hay algún error y más adelante os explicaré una cosa que voy a hacer. I have tested it and I can't really notice a difference, so best is to put it to the highest settings for better visibility. Shader detail and particle detail, set this both to low. Doesn't change anything in the game. Ambient occlusion, disabling it will give maybe an... A ver, el detalle de partícula en bajo me parece demasiado. O sea, sería pasarse. Yo lo dejaría en medio o alto incluso. Es que apenas impacta esto en el rendimiento. Esto da igual. Luego la oclusión ambiental, la oclusión en medio, en este caso pasa deshabilitado, pero bueno, medio supongo que es el mínimo, así que ahí estaría bien. 5 FPS, but it's not worth it because you will lose the advantage of seeing shadows on the wall. Leave it on at least medium. High dynamic range. There is no difference in terms of FPS, so best to set it to quality for better visibility. Fidelity performance. If you are playing on native resolution, you can try setting it to quality or balance. It will look only slightly worse, but you might gain quite a bit of FPS. For me, I got an increase of 20 FPS, but whenever I move my mouse, there is a little bit of graininess to it, which distracts me, so I left it on disable. However, if you are using a downscale resolution, you must have it on disable or the game would look extremely bad. NVIDIA Reflex, there is no difference in terms of FPS, so I just leave it on enable because enable plus boost seems the best on stronger systems. Está midiendo directamente los parámetros. De hecho, este es el mismo parámetro que hemos visto antes en el panel de NVIDIA que ha dicho de deshabilitarlo. Ahora estaba tocando el NVIDIA Reflex Low Latency, que es lo mismo de modo baja latencia que he visto antes en el panel de NVIDIA y que ha deshabilitado y ahora recomienda activarlo. Por lo que este chico creo que no sabe muy bien qué es lo que estaba tocando
este parámetro en concreto no sirve para FPS, pero sí para el input lag, para el delay, para la latencia, llamadlo como queráis, al final da lo mismo, es lo mismo. Habilitadlo aunque sea en modo enable, activado, sino en modo boost aún mejor. Es que de hecho en el título pone vi 121 guías de FPS y todas ellas están llenas de mentiras. Pues amigo, el canal que te optimizó el videojuego también está lleno de mentiras. Porque la optimización que te ha aplicado aquí tampoco es que sea la mejor y de hecho tú solito te has contradicho en este parámetro en concreto. So I just leave it on No sé enable because de quién enable habrá plus seguido boost esas seems guías. the best on stronger systems, and I only have a mid-tier PC. Make sure that you are playing on full screen and not full screen windowed under video settings here. This has increased my FPS by 20. Muy You bien, can eso also está muy try bien. downscaling your resolution. This would only be affected if your system is GPU bottleneck and not CPU bottleneck. If it is your CPU, No tanto así, aunque también tiene que ver. Justo hace muy poco hice un vídeo sobre esto, sobre diferentes resoluciones para ver el consumo sobre energía y también recursos y rendimiento de un videojuego, que te dejo ahí arriba también por si lo quieres ver. Y ahí toqué el tema del cuello de botella también, que es súper importante, que según la resolución que tengas tendrás más o menos cuello de botella sobre ciertos componentes. Pero aquí lo estamos orientando de cara al rendimiento en un videojuego y bajarlo siempre lo mejora, así que issue, cuanto más changing bajo, mejor. resolution won't do anything. If you don't understand what that Luego se means, rescala I con will tecnologías y explain it demás, further in y ya the está. medium section. For me, it increases it by another 20 FPS by playing on 4x3 1280 960 stretch, but I left it on native because I prefer it that way. Next settings would be under game settings, allow animated avatars, disable it. This definitely would work as there are less things going on in your screen, but even if it doesn't, it definitely helps you focus better. Moving on to the commands, make sure that you have developer Comandos. console Vamos a ver. enabled. First command would be the FPS De hecho, max. también I hace think un some tiempo people are hice un vídeo saying sobre put esto, 0 sobre or comandos para mejorar aún 999. más There is no difference, el just pick rendimiento. either one, it is the same. Another command is this: engine underscore low underscore latency underscore sleep underscore after underscore client underscore tick. That is way too much underscore, but anyways, some people say it might fix micro starters if you put it to true, but if there is no issue in the first place, it's best to leave it to false, as you might feel your aim is worse. There is no Igual, de nuevo, está comentando algo que es lo que hace la gente. O sea, no está hablando totalmente desde su experiencia, sino también un poco sobre información general. No sé hasta qué punto este vídeo es real o no, pero bueno, vamos a seguir a ver qué es lo que muestra y difference in explica. FPS for me on this. And now we will look at the launch options. If you are using an Intel or AMD GPU, try Dash Vulkan. However, if you are using Nvidia GPU like I am, it will decrease your FPS by a lot. For me, it decreased my FPS by 100, so I don't use it at all. The next one is Dash Threads. This is basically letting CS2 know how many threads to use simultaneously, and to know what number to put right after, go to Task Manager and click on the Performance tab. You can see the amount of cores that you have, then put it one more higher than that. In my case, I have 8 cores, so I will put it to 9. Some apparently have some results on putting it one lower, but I tried 7 threads, 8 threads and 9 threads. There is not much difference on it. However, Eso está muy bien, aunque antes que ese comando, ya en general, porque te puede servir para otras cosas, no solamente para este juego en concreto, sino para más juegos en general y procesos también, como es Process Lasso, y tenéis un tutorial completo en mi canal que también os dejaré ahí arriba para que lo veáis. Vamos a ver qué más comandos pone, que tampoco será mucho más. Claro, lo que hace allí es indicar los hilos, no los núcleos, sino los hilos, como límite para que utilice el juego. CS2 as a higher priority. This depends on your system. Apparently, some people got a lot more FPS using this. Some see no difference, while some even experience their CS2 crashes sometimes due to instability. While you're here, you can go to the installed files and click on verify. Al final también está bien que integrity avise of que game algunas file. This is cosas just to pueden llegar a ensure there is no perjudicar corrupted en algunos files. For the last sistemas trick in the y que no easy funcionan level, igual we're going en to todos talk los about the PCs. softwares. You can try timer resolution software. or ISLC. Maybe it helps with input lag, but definitely not FPS. For FPS booster apps, they pretty much just disable the apps that you Vale, de cara al input lag, los dos programas que ha mencionado ahí, que de hecho ha indicado que es para el input lag, no para los FPS, yo no los recomiendo. De hecho, ya he comentado en este canal cuáles son los programas, los mejores programas que puedes utilizar para optimizar el input lag de todos los periféricos de forma efectiva, eficaz. Y ahora ha dicho FPS Booster para los FPS. and free up memory. It is not some kind of magic pill, so it's pretty much the Pero no lo same as muestra. closing down the applications yourself, so I No muestra el personally programa. don't recommend it. And that's all for the easy level. Vale. Now we are going to move on to the medium level. Alright, as promised, this is how to set your shadow quality to low while Ahora pasamos being al siguiente able to nivel
can medio, see the un shadows. poco más Go to your C complicado, drive, más then program profundo. files x86, Steam, user data, and then to know your user data, go to Steam and click on inventory, then trade offers. Click on who can send me trade offers, scroll down and open the folder that has this number as well. After that, go to 730 local CFG, and finally the cs2_video.txt, and set this enable shadow casting from 0 to 1, change the shadow texture width override to 2048, and Esto es shadow lo que ha texture comentado antes, cuando ha bajado las sombras, pero ha dicho que se pueden ver mejor con unos ajustes que iba a tocar luego más adelante. Pues son estos ajustes. height override to 3072, barn light shadow map scale to 0.5. These three settings is to set the resolution of the shadows higher, Vale, bueno. because if not, it would look Tampoco es really que sea algo pixelated, súper which is not importante. good. This Puedes increases my hacerlo sin FPS problema. by 10 instead of 30 if I just set it to low, but it's still better than nothing. Muy bien. Another thing you can try is going back to Steam. Then Steam apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, Game, Bin, Win Esto hay que 64. hacerlo And right-click con todos on los the juegos, exe file of CS2, tick Disable Full Screen Optimization, click on Change High DPI Settings, and tick this and make sure it is on Application. This increased my FPS by around 20 FPS. Lo de los DPI lo ha hecho de gratis. Esto que ha tocado de los DPI, esto de gratis porque no tiene nada que ver con lo que ha dicho. Se ha mezclado la optimización de pantalla completa con la velocidad del ratón en el juego. And make sure it Lo ha is on relacionado de una forma application. This increased innecesaria my FPS by y que around tampoco es 20 súper FPS, but it bueno makes out para optimizar los having a lot FPS del slower. juego. Unsubscribing to workshop maps doesn't actually delete it from your system. It will only visually disappear in your CS2. So this is how to truly delete it. Go to C drive, program files 86, Steam, Steam apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO, and then maps. I had this Surf Luna file here, which is most likely from playing on community servers, but if you have more than that, just delete it all. Make sure not to delete the others folders as well. And then the next one will be going into the workshop folder as well, and this is where most of your workshop maps would be in. I only have 7 subscribed maps, but for some reason I have 13 of it in this folder. So just simply delete it all. The third folder, just go back to the map. Aquí hay algo que no me ha gustado. De nuevo, está comentando técnicas que ha visto él, que está juzgando según su experiencia propia y está indicando si son buenas o malas. Y aquí está indicando una técnica que no sé de quién la habrá aprendido o si es suya propia o algo por el estilo, porque ni siquiera ha explicado en qué beneficia esta técnica, ni tampoco si a él le ha beneficiado o perjudicado. Creo que es demasiado fácil juzgar hoy en día y comentar cosas que uno ni siquiera sabe. En fin, Maps sigamos. folder, and then go to graphs and then workshop. You can delete all of this as well. Then Lo the que tú next time digas, you sí. open your subscribe workshop maps, it will just download that specific workshop maps back again. This increased my FPS by 10, but most of you probably have Lo dudo more than mucho. me, so you will get a lot more than this. Speaking of deleting, there is another 3 more folders that you can delete. Press your Windows key plus Este R proceso and es de eliminar right archivos prefetch. a Just saco y hit ya está. Control A, right Encima de la click on it carpeta and prefetch. delete all of it. If you see any pop-up saying to retry, skip or cancel, just tick do this for all conflicts and click on skip. Next, %temp. Esto no lo hagáis manualmente. Hacedlo con herramientas que ya os he enseñado yo de Windows. Ya sea esta de sistema, almacenamiento, archivos temporales y vaciar estos archivos temporales, menos descargas, que esto es importante. O ya sea con la herramienta de liberador de espacio en disco, que analiza tu disco o cualquier unidad de almacenamiento que quieras, la analiza, pero manualmente incluso puede que hayan archivos que sean necesarios, así que no lo hagáis. %, same thing, just delete everything inside of it. And then the third folder would be temp, delete everything Lo mismo, inside de of esto it also. pasado. Make sure O sea, to esto no empty es your bueno. recycle bin after this. Some people even He dicho have que no es necesario. 30 GBs worth of junk in here, and deleting it definitely helps. You can also delete more temporary files. Definitivamente ayuda. No sabe cuánto rendimiento ha ganado, pero ayuda, ¿vale? Perfecto. By searching for this cleanup, select your C drive and No, click por on eso cleanup que es lo que os system acabo de files. comentar. Select your C drive again, click on OK, tick all of the boxes Esto sí and que está click on bien. OK. Another Windows plus R trick is typing msconfig. Once this pops up, go to boot Cuidado, advanced vamos a ver qué es lo que hace aquí. and tick the number of processes and change it to the highest available number that you can see. I have No, por Dios, no sé de quién ha seguido esto, pero esto no es buena idea. He explicado y repetido muchas veces, y lo expliqué en un vídeo dedicado exclusivo sobre el msconfig en sí, que hice un vídeo dedicado, te lo dejo aquí abajo en la descripción, y explicando que esto no es bueno para la optimización. Eso se utiliza de cara a hacer pruebas en el sistema, pero no mejora, no optimiza nada. Por lo que esto no lo hagáis. Vamos a ver cómo sigue, que esto ya me está dando un poco de miedo. tried it, ticked and unticked, and there is no difference for me. The next one is power plan. Para mí no hay ninguna diferencia. O sea, está recomendando algo que ni es bueno ni es malo. Chaval, ya has perdido toda la credibilidad que tenías al principio. And
If you have watched a lot of FPS guides, you must have seen this power plan constantly being mentioned, which is the ultimate performance plan. To try it, open up your Vale, command bien. prompt and run as administrator, then simply copy this under the description and paste it. Go to the power options page by searching Vale, it eso and está click bien. on show additional Perfecto. plans, and finally ultimate performance plan. For me, it doesn't really help in terms of FPS. However, clicking on Pues sí change que ayuda, plan chaval, sí settings, que ayuda. then change advanced power Ayuda settings, de- under processor power, clicking on change plan settings and then change advanced power settings, under processor power management, minimum processor state and maximum processor state, make sure that the maximum one is set to 100%. Changing to 100% will make my CPU run faster, but it doesn't increase my FPS, most probably because my GPU is bottlenecking. A ver, no funciona tal cual ha mostrado en el vídeo. Ahí solamente se especifica el rango máximo, es decir, el valor máximo dentro de un rango al cual es capaz de alcanzar la CPU en cuanto a trabajo. Pero no va a repercutir directamente en que ya va a subir la frecuencia del todo, totalmente, para que vaya mejor el juego. Solamente es eso, es indicarle un rango máximo, un límite aún mayor del que tenía, al cual es capaz de alcanzar la CPU en cuanto a gestión de recursos, en cuanto a consumo de frecuencias de núcleos y demás, de cara a mejorar el rendimiento del sistema en general, no solamente del juego, sino de todo el sistema. Por lo que sí, es una muy buena opción configurarlo PC así performance. y el plan de Remember, energía in the también. easy level, I did mention the word bottleneck. It just pretty much means it is a component that limits the potential of other hardware because of its capabilities. In simpler terms, my trash GPU prevents my CPU from running faster. However, it is still good to change it to 100% to squeeze out the maximum performance of your PC. Speaking of command, Aquí sí, directamente está hablando sobre el cuello de botella, pero relacionado con esta limitación de la CPU, comentando pues este rango que acaba de configurar, que en caso de que tengamos cuello de botella en el que el procesador es más potente que la gráfica, por ejemplo, pues sí que se podría llegar a limitar para que trabaje un poco más acorde a la potencia de la GPU. Y a ver, esto tampoco es que sea malo, pero al final es como un poco desaprovechar el procesador que tienes y el dinero que te has gastado en él para que trabaje mejor con la gráfica. Cosa que tampoco tiene mucho sentido, aunque si estás en una situación en la que pues no puedes económicamente cambiarte los componentes y mejorártelos para reducir ese cuello de botella, pues sí que sería una opción. Si tienes problemas de rendimiento en ese caso, pues sí que podrías llegar a ajustar el rendimiento de la CPU, la capacidad que tiene de trabajo de carga, para que mejore, digamos, su comunicación con la gráfica y de esa forma trabajen más en armonía. Vamos a seguir, que ya you queda can más o also menos poco. type in these two commands, sfc/scan now, and wait for it to be done scanning, and then type in another command which is dism/online/cleanup-image/restore health. Vale, Both muy of these bien. will also be in the description. It basically checks for error on your PC and restore it back to normal. Moving games to the C drive. Vale, ha ido muy rápido y no he explicado muy bien por qué esto es bueno. Y sí, esto realmente es bueno. Tampoco es que vaya a aportar directamente más FPS al videojuego, pero lo que sí que va a hacer es comprobar, como ha dicho, si hay algún error en los archivos, si hay algunos datos corruptos o algo, tanto del disco duro como del sistema en sí, que esto sí que puede llegar a perjudicar el rendimiento de los juegos. Por lo que si en un videojuego tienes X FPS y tienes archivos corruptos dañados y tras pasar estos dos comandos, al menos uno de ellos sí que repara archivos dañados y lo soluciona, ya lo tienes todo bien, sí que puede ser que tengas mejor rendimiento después. Pero tampoco es que vaya a optimizar como tal directamente el juego, sino porque ha reparado esos archivos que Windows los lee, los utiliza de cara al funcionamiento de los videojuegos y la comunicación con los componentes a través del sistema operativo, que al final el sistema es eso, es un puente entre el usuario y los componentes y el ambiente virtual, es decir, el software, los programas que utilicemos. Por lo que sí, esta es una buena técnica, tanto de cara a mejorar el estado de los archivos del disco duro, como también para el rendimiento de los juegos y del software en general. Que no haya ningún problema ni error y que todo funcione correctamente. Y aquí ya nos dice de mover los juegos a una SSD, a una unidad más rápida. Click on Steam at the Que esto top siempre es left, bueno. go to Settings, Storage, and click on CS2. Then click on Move. If the Move button is grayed out like mine, make sure to add the C drive at the top. And that is all for the medium level. Again, if you are a careless person or a casual user, I would suggest to just watch Vale. it and not Vamos a lo follow avanzado along ya, to al prevent último any damages in apartado, your PC. digamos. First, it will be disabling simultaneous multi-threading or SMT for short in your BIOS. Every motherboard is different. You have to search your own one on how to turn it off, but it should be under the CPU section. Some people has reported over 50% increase on FPS, but for my testing, it doesn't really increase my FPS at all, but it makes my computer feel slower. Second one,
Vale, esto es un poco delicado. Mirad, ya os digo yo de entrada que esto no es bueno. El multithreading es una tecnología que ayuda a mejorar el reparto de carga en la CPU, de cara a que gestione mejor los procesos que estén en el sistema operativo ejecutándose. Pues esto, si lo desactivas, empeoras el rendimiento. Segundo, está diciendo que a él no le aportó nada cuando se supone que está hablando desde la experiencia. Y tercero, está diciendo que algunos usuarios han tenido la sensación de que va más fluido el sistema. Quiero que tengas muy en cuenta que en la informática hay mucho efecto placebo. Sí, es lo mismo que pasa cuando tomas un medicamento. Que a lo mejor hay algo que te tomas, una pastilla o lo que sea, que piensas que te ayuda de cara a una enfermedad, a algún problema que tengas en la salud, y te curas cuando en realidad esa pastilla o ese medicamento en general no hace nada. Esto es real, no es que me lo haya inventado yo, es muy real, o sea, esto pasa. Pues en la informática muy parecido. Hay mucha gente que hace cosas, toca algunos ajustes en el sistema o lo que sea, pero ya te digo yo que esto no ayuda en nada de cara a mejorar el rendimiento de nada, o sea, esto no lo hagáis. De hecho, si lo tenéis desactivado, habilitadlo. Lo siguiente que vamos a ver es una instalación limpia, debloateada de los drivers de NVIDIA, algo que ya, de nuevo, he llegado a decir que esto no es bueno. Es decir, hacer una instalación de los controladores de NVIDIA debloateada, es decir, quitándole elementos que tampoco es que sea bloatware como tal, es que no son programas, no son funciones bloatware que sean innecesarias, son necesarias. Hace falta instalarlo con los demás drivers de NVIDIA. Lo único que sí que puede que haya una función que puedas desactivar para ahorrarte esos recursos, pero hay muy pocas. Por ejemplo, el Ansel, que es una herramienta de cara a capturar el vídeo del monitor, es decir, hacer grabaciones y demás, pues si no haces eso, con una aplicación que se llama NVIDIA Profile Inspector, lo puedes desactivar sin problema y ya está. Pero nunca modifiques nada de instalación de ningún driver de NVIDIA, ni de AMD, ni nada. Esto es perjudicial. Voy a pasarlo así más o menos rápido, porque esto no quiero que lo hagáis. Es que me da igual si su experiencia es positiva o negativa. Esto no lo hagáis. No utilicéis eso. Sigamos a ver qué más dice. Vale, siguiente. Editor de registro. A ver qué toca aquí. But it does make my PC feels faster. Might be placebo though, so try it at your own risk. Windows key plus R and type regedit. Then just simply copy this in the description and paste it on top, or go here yourself. hkey_local_machine, software, Microsoft, Windows NT, current version, multimedia system profile. Double click network throttling index and change it to 8Fs. F. Muy bien. 8 sí. F. Make sure it is on hexadecimal. Some say to put in 8Fs and some even say to put 7Fs. Not sure which one is the right one, but I just put it to 8. Double click system 8 es más absoluto, and change it to tiene un valor. hexadecimal. No lo ha explicado muy bien. Esa clave de registro que ha tocado, esta de Network Throttling Index, quita ese estrangulamiento de ancho de banda que el PC, que el sistema puede utilizar todo el ancho de banda que te pueda ofrecer tu línea de internet que tengas contratada. Vamos a seguir con lo siguiente. Double click system Ahí está. responsiveness and change it to 0. Hexadecimal as well. Next one. Muy Just bien. click on Y de nuevo no lo explica. Básicamente esta última clave de registro lo que hacemos al indicarle un 0 es deshabilitar la posibilidad de que software multimedia, de producción de vídeo, de lo que sea en el PC, pueda utilizar todos los recursos que quiera de la CPU. De esta forma, malgastando o utilizando recursos de más del procesador cuando preferimos que esto se utilice mejor de cara al videojuego, de cara a programas más pesados que nos importen más, de cara a lo que sea. Sigamos a ver qué es lo que más toca. Change GPU priority Vale, muy bien. to 8, hexadecimal priority to 6, hexadecimal scheduling category to Como lo que hemos visto es prioridad, ya por el nombre que tiene, es la prioridad del GPU y del CPU en el sistema. Make sure H is capital. Finally, the last part Ha puesto rápidamente una captura para explicar qué es lo que hace is eso. of course upgrading your PC specs Upgrade. either by Bueno, este ya es el último overclocking paso. or simply buying a better one. Now, I can't tell you exactly which part that you need to upgrade. However, I can show you how to see which is the bottleneck. Go to Task Manager and go to the Performance tab. Then make sure that you have hacernos your ver game on and dónde play tenemos some el kind cuello de of botella mode si es and que lo focus tenemos. on the CPU and GPU section. If you see your GPU is running below 80% and CPU is running at 100%, the CPU needs to be overclocked or replaced. Even sometimes when CPU is running only at about 20%, it could also be due to the speed of which the CPU is running at that prevents the GPU from running its full potential. Second scenario is Así es, if you muy see bien. GPU is running at 100% and CPU is running low, the GPU needs to be overclocked or replaced. But if you see both CPU and GPU is running low,
A ver, eso sí, pero también te digo, hay un dato que quiero aclarar. Porque puede que por componentes no tengas un cuello de botella, ni por la resolución del monitor, ni del juego, ni nada por el estilo, sino que simplemente por una mala configuración del sistema y demás, no estés utilizando correctamente los recursos de ambos componentes. Por ejemplo, puede ser que tengas la GPU descansando más o menos, con la CPU con un porcentaje de uso bastante elevado, cuando realmente sí que puede dar más, pero por el tema, por ejemplo, de que tiene núcleos parqueados o estacionados, parados, inactivos, no puede dar tanta potencia de sí y está ahí un poco como dando mucho de sí, pero realmente no es tanto. Puede que la CPU te indique un porcentaje de uso de 70 o 80%, pero mientras tienes 6 núcleos inactivos de los 12 o 16 que tienes, por ejemplo. Entonces hay varios aspectos que hay que revisar para ver que realmente tengas cuello de botella o no. Pero la explicación que me ha dado me sirve. O sea, es una buena explicación y justificación. Then it could potentially be your RAM that requires overclocking or Y claro, obviamente siempre It's se not puede just mejorar the el size PC. that matters, Si but also puedes the speed económicamente, at which pues it siempre is está running at. mejor There is also the cambiar los timings of componentes the por RAM, otros but mejores that y ya is está way too directamente. advanced for the purpose of this video. My personal experience is that I overclocked my single stick 16GB DDR4 RAM from running at 2666 MHz to 3200 MHz. Vale, en este caso creo que sí que le ha merecido la pena. ¿Cuál era su procesador? Aquí estaba. Ahí, AMD Ryzen 7 3700X. Bajamos aquí un poquito y me dirá la frecuencia máxima de RAM, 3200. Muy bien. Vale, aquí hay un dato curioso e interesante que ya he llegado a mencionar, pero tampoco lo he repetido lo suficiente y creo que lo sepáis. ¿Cuándo es buena idea hacer un overclock a la memoria RAM con cuidado, si es que sabéis? Porque no es algo que os recomiendo hacer un poco a lo loco, al tuntún, como pasa con la CPU o con la gráfica. En la RAM es un poco más delicado y es que tanto la placa base como la CPU tienen un límite de frecuencia que detecta que trabaja con la memoria RAM. Por ejemplo, en este caso hemos visto que este procesador tiene un límite, una capacidad máxima de frecuencia sobre la RAM que detecta, que admite, que es de 3200 MHz. Tal y como nos ha indicado aquí, lo que ha hecho es overclockear They did increase de it by 20 2666 hasta 3200, que este ya es el máximo que detecta su procesador. Y aquí es cuando yo puedo llegar a recomendar hacerle un overclock a la memoria RAM, cuando tiene una frecuencia menor de la máxima compatible con el procesador al menos. En este caso la RAM con el XMP activado y demás tenía esta frecuencia y no era lo máximo detectable por el procesador, era más. Pero no era la frecuencia máxima detectable compatible con su procesador, era esta de aquí. Por lo tanto, en este caso lo que hizo, en lugar de comprar otra RAM con esta frecuencia aún mayor, lo que hizo fue overclockearla. Se ahorró dinero, aumentó la frecuencia a la máxima compatible de su CPU y en este caso ya sería algo conveniente. Pero si tu memoria RAM ya tiene una frecuencia máxima compatible con la CPU, no le hagas overclock porque no va a servir de nada. No vas a ganar más velocidad, no va a funcionar como tal porque la CPU no lo va a detectar y se va a desperdiciar. Sigamos que ya prácticamente estamos en el final. Queda medio minuto. A ver qué es lo que dice más. But I still had the same issue where the CPU and GPU is still running low. So I have to add another 16GB stick and immediately it doubled my FPS from about 100 FPS to 180 FPS, which is where I started the testing at for this video. So yeah, in the end my FPS has increased from 180 FPS all the way to 300 FPS. I will also categorize the ones that definitely increase my FPS and the ones that I'm unsure of in the description below. Try it out and let me know how it goes for you down in the comments. Vale, muy bien. Vídeo terminado. Vale, a ver, no estoy muy contento con los resultados de este vídeo, cómo lo ha ido llevando el chico, porque no ha sido tanto su experiencia, que es un poco lo que me esperaba yo, además de que quería utilizarlo para demostrar, para que vieseis que realmente hay varias mentiras, pero también depende de quién sigas estas técnicas. Lo que siempre digo, fijaos en quiénes seguís, si demuestran realmente su experiencia, quiénes son, y no tanto el contenido espectacular que muestra en YouTube. Pero lo que sí que me ha gustado de este chico es que sí que ha ido probando poco a poco cada técnica de optimización que nos ha mostrado en este vídeo para ver si le funcionaba o no, aunque no ha sido siempre con todas las técnicas que ha mostrado. Y quería utilizar este vídeo para dar paso a un nuevo contenido que voy a hacer este año que viene, que os va a molar mucho y que literalmente no se ha hecho en optimización, aunque en cierto modo ya he empezado a hacer ese contenido. Dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado mucho y servido sobre todo este vídeo. Si es así, dadle un fuerte like ahí abajo, que se lo merece muchísimo. Si tenéis alguna duda o pregunta sobre algún proceso en concreto sobre esto, o queréis comentarme algo en concreto sobre optimización, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ahora te voy a dejar por aquí más contenido para que sigas aprendiendo más sobre optimización de verdad, esta vez de verdad buena optimización. Pero antes de eso, haz clic aquí
para suscribirte al canal, activa la campanita y así te unes a esta familia, secta y comunidad de informática que estamos formando. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!